Las lluvias e inundaciones han dejado 27.000 hectáreas perdidas de cultivos y 11.000 afectadas en lo que va del año. La provincia más perjudicada es Los Ríos y el producto más golpeado, el arroz. 5 comunidades rurales se quedaron sin acceso y 5 viviendas están en riesgo por un deslizamiento en el cerro Mamatepal, en el sur de Cuenca. Mientras que Muisne, en Esmeraldas, se recupera de un aguacero de 5 horas que inundó casas y sumergió autos. Una de las obras para contener la erosión en el río Coca se construye con 2 años de retraso, a un costo de $17 millones. Y cuando el hundimiento ya sobrepasó el punto en el cual iba a ser útil. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, critica a Augusto Verduga por grabar las conversaciones y lo califica de maquiavélico y desleal. El promedio de los alumnos de escuelas y colegios públicos y privados ha bajado y esta vez se atribuye a la pandemia y otros 4 factores que se reflejan en las calificaciones en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. 3 de los más grandes bancos del país ofrecen a sus clientes y al sistema financiero la calificación crediticia que muestra el nivel de endeudamiento y el manejo de créditos. Poco a poco se restablece la electricidad que desde el mediodía de este lunes se interrumpió en España, Portugal y el sur de Francia, pero aún es un misterio la razón del apagón. En los primeros 100 días de su nuevo mandato, Donald Trump ha hecho cambios de fondo y de forma que alimentan el nacionalismo estadounidense. Televistazo lo describe. Televistazo inicia un especial por el centenario de Barcelona y en su primera entrega explica el poder de su marca, que apareció hasta en un avión. Abril está a punto de terminar y la época lluviosa continúa causando daños en distintos puntos de Ecuador. Tenemos reportes de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bienvenidos amigos a Televistazo Estelar. Invierno, las lluvias sin tregua. La zona agrícola de la provincia de Los Ríos es la más afectada por los eventos climáticos de este año. Las inundaciones y el desbordamiento de ríos son las principales causas. Patricio Díaz informa que los cultivos de arroz son los más perjudicados. Veamos. Más de 27.000 hectáreas de cultivos se han perdido totalmente este año y otras 11.000 están afectadas parcialmente. La mayor parte de estos daños es producto de inundaciones y el desbordamiento de ríos. También ha habido aluviones y deslizamientos de tierra. 19 provincias han enfrentado los estragos del clima. Los Ríos es la más afectada. Ha perdido 8.983 hectáreas y 2.394 tienen daños parciales en sus cultivos. Sigue Guayas, con 8.107 hectáreas perdidas y 751 en forma parcial. En Manabí, 3.957 hectáreas se perdieron y 4.807 de manera parcial. Azuay tiene 2.814 hectáreas perdidas y 1.101 con daños. El Oro en los últimos días sufre la fuerza de lluvias y desbordamiento de ríos. Hasta el viernes tuvo pérdidas de 488 hectáreas y un número similar parcialmente. En la mayoría de provincias, los daños de la superficie agrícola están entre el 1 y el 2%, salvo Azuay, en donde las pérdidas le representan más del 20%. Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, cuestiona que todos los años solo se hable de lo mismo y no se actúe. ¿Por qué no se hace nada para prevenir? Mantenimiento de cunetas. Si no podemos dragar el río por temas de economía, construyamos pequeños muros que nos permitan frenar las aguas. Ese tipo de cosas ya, las macro, lo que le corresponde al gobierno central y tiene que ver con una adecuada planificación igual. Según el Ministerio de Agricultura, los cultivos de arroz son los más afectados. De enero a abril se han perdido más de 18.000 hectáreas, que representan $10,7 millones. El cacao ha perdido 1.382 hectáreas y tiene afectadas otras 2.144.
Sus pérdidas están cerca de 2,8 millones de dólares. Siguen en esa lista el banano y el maíz duro. El pasto para la alimentación del ganado ha perdido igualmente 2.000 hectáreas. El INAMI indicó que las lluvias disminuirán su intensidad este martes, pero el miércoles habrá algunos sectores de los ríos, El Oro, Manabí y Esmeraldas, donde se espera lluvia fuerte y muy fuerte. Un deslizamiento de gran magnitud en el cerro Mama Tepal, en el sur de Cuenca, destruyó un taller de carpintería y dejó varias viviendas en riesgo. La tierra avanzó hasta bloquear la vía que conecta a 5 comunidades rurales. En la zona norte también se registraron emergencias por deslaves. Eran las 4 de la madrugada cuando el aguacero provocó el colapso de una parte del cerro Mama Tepal, en la parroquia Santa Ana, al sur de Cuenca. El taller de carpintería de Luis Farfán, asentado en las laderas, se desbarató por el deslizamiento y la tierra estuvo a punto de ingresar a su vivienda. Una herramienta principal que yo tengo se me dañó. Se enterró, pero ya sacaron, cuando ya se dañó totalmente. Ya. Ese era mi sustento de mi vida para mis hijos, para el hogar. Luis Farfán y su familia lograron evacuar. Poco a poco sacaron sus electrodomésticos y muebles. Otras 4 viviendas cercanas permanecen en peligro. Están bordeadas por los escombros. 2 hectáreas de pastizales, cultivos de maíz y frijol también quedaron sepultadas. La tierra avanzó hasta alcanzar la vía que conecta con otras 5 comunidades rurales. El paso está bloqueado. Según el informe del Departamento de Obras Públicas de la Prefectura de Azuay, se deslizaron cerca de 50.000 metros cúbicos. 4 retroexcavadoras trabajan en el sitio, mientras 3 técnicos realizan estudios topográficos con drones para evaluar cómo reducir los riesgos en la montaña. Entre las propuestas se analiza la construcción de zanjas que permitan evacuar el agua lluvia más rápido. Ahí nos va a tocar colocar material impermeabilizante para poder canalizar las aguas en el caso de que sigan existiendo lluvias. En la zona norte también hubo emergencias por deslaves. En el barrio Bellavista, la tierra invadió los patios de 2 viviendas y una habitación, afectando ventanales, puertas, parte del techo y el tumbado. Por recomendación de la Secretaría de Gestión de Riesgos, las casas fueron desalojadas. Los propietarios se trasladaron a viviendas de familiares. Y en Muis de la madrugada transcurrió bajo una lluvia incesante que inundó al menos 5 zonas rurales de la parroquia Salma. Allí el río se desbordó y dejó daños en casas. Elena Velasco recorrió ese cantón del sur de Esmeraldas. La noche en Muisne fue un largo aguacero. En este cantón del sur de Esmeraldas, la lluvia cayó sin pausa durante 5 horas y terminó desbordando el río Sálima, en la parroquia del mismo nombre. Los estragos se concentraron en las zonas asentadas en las partes bajas, cerca de las riberas. Los Almendros, San Pedro y San Pablo, María Auxiliadora y Las Cabañitas fueron los sectores más golpeados en la cabecera parroquial. Unas 140 casas están afectadas. Algunos despertaron con el estruendo de la corriente entrando a sus hogares, manoteando en el agua para rescatar lo que quedaba. En viviendas elevadas sobre pilotes, los niños tuvieron que deslizarse por tablas improvisando desde las ventanas para evacuar. Aquí se nos ha mojado todo, más que todo lo que usted ve aquí es lo único que hemos salvado. De ahí la ropa todita está mojada, los congeladores, todos caían al agua y nada se pudo salvar. La fuerza del río también sumergió vehículos y dejó daños en infraestructuras comunitarias. El Centro de Atención para Adultos Mayores, el Centro de Desarrollo Infantil, la iglesia parroquial, el Parque Central, el Coliseo y una cancha de fútbol. En el recinto Golpeacoco, la crecida arrastró el puente peatonal colgante, la única vía de comunicación para los habitantes de esa zona. Los estragos de la tormenta también alcanzaron algunas zonas del cantón Esmeraldas, donde varias calles del centro se anegaron y el tránsito se volvió una lucha contra el agua. En el barrio San José Obrero Alto, 6 postes de energía eléctrica ya inestables desde el sismo del viernes colapsaron dejando un hombre herido. Codo, catástrofe anunciada.
A 7 kilómetros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair se construye un dique permeable para tratar de frenar la erosión del río Coca. La obra debía ejecutarse hace 2 años y la erosión superó 3 kilómetros del lugar planificado por la Corporación Eléctrica del Ecuador. Paul Romero muestra el avance de esos trabajos. Las obras de mitigación ejecutadas o planificadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador para proteger la captación de Coca-Codo Sinclair no han surtido efecto. El actual invierno en la Amazonía reactivó la erosión del río Coca, que llegó a 4 kilómetros 700 metros de la hidroeléctrica. Se suma el retraso en la construcción de un dique permeable a 7.8 kilómetros del vertedero de Coca-Codo. Esta obra fue planificada por técnicos de la SELEC con el asesoramiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos desde hace más de 2 años. Buscaba frenar la erosión y ralentizar la fuerza del río. La obra empezó en noviembre de 2024 en el lugar planificado, pese a que la erosión ya superó 3 kilómetros aguas de arriba. Para la construcción del dique se desvió el cauce del río a la margen derecha de la montaña, en el sector de San Carlos, provincia de Napo, para aprovechar un afloramiento de roca dura de la formación geológica Misahuayí. Esa obra sigue y se prevé que termine en 2026. Aquí se anclarán estructuras de metal y hormigón armado a una profundidad de 24 metros desde el lecho del río. El proyecto incluye un puente carrozable en la parte superior del dique. El contrato fue adjudicado al consorcio CEMAC Constructores por $17.3 millones. Actualmente se construyen los muros de enrocado. Con maquinaria pesada, 10 retroexcavadoras y 12 volquetas, se remueven las gigantes piedras para formar las pantallas de protección. El avance es del 31%. Carolina Bernal, docente de la Politécnica Nacional que investiga el fenómeno de la erosión del río Coca, cuestiona a SELEC por la demora en la construcción del dique, que a su juicio no será útil porque la erosión pasó el punto de planificación. Hace 2 años era vital, pero ahora ya no tiene mucho sentido. Con un río que está cambiando todo el tiempo la sección, entonces todo el tiempo hay que estar recalculando el material que va a entrar, la profundidad de los pilotes, todo tienen que estar recalculando a cada momento. Un dique permeable ahí yo no sé cómo nos puede ayudar. No obstante, según SELEC, actualmente no hay riesgo de que colapse la captación de Coca-Codo Sinclair y que las obras de contención están dentro del cronograma. Mañana en el tercer informe, Televistazo abordará los problemas generados por la acumulación de sedimentos en la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Río arriba se han formado islotes con arena y piedras que dificultan el funcionamiento de la central durante la época invernal. Hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó el segundo cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas. En menos de una semana, mediante decreto ejecutivo 617, firmado electrónicamente desde España, cesó al comandante de la Fuerza Naval, Miguel Córdoba, y designó en su reemplazo al vicealmirante Pablo Caicedo Salvador, quien se desempeñaba como director nacional de espacios acuáticos, DIRNEA. Luisa González reacciona a los audios del caso Ligados, califica de maquiavélico y desleal a Augusto Verduga por haberlos grabado y toma posición por la asambleísta Ana María Raffo en su disputa con la legisladora electa Ana Belén Yela. Informa Jacqueline Rodas. Los audios encontrados en el teléfono de Augusto Verduga, procesado en el caso Ligados, siguen generando repercusiones en la revolución ciudadana. Esta mañana, en una entrevista en Radio Armónica, la presidenta del movimiento, Luisa González, condenó que Verduga los haya grabado. Que alguien grabe una conversación me parece una ausencia absoluta de lealtad, de principios y de valores. Yo jamás grabaría una conversación con alguien que además se sienta conmigo y estamos hablando maquiavélico, pero también una falta, refleja una falta absoluta de transparencia, de honestidad. González también tomó posición en la disputa legal entre 2 asambleístas electas del correísmo. Ana María Raffo demandó por calumnia a Belén Yela por el audio en el que ella cuenta a Verduga que su compañera cobra diezmos a su asesor. Yo entiendo perfectamente el procedimiento de Ana María Raffo. De hecho, hablamos personalmente y le dije, estás en todo tu derecho, es tu honor. La asambleísta Yela, ella pertenece también a un grupo
cercano al señor Verduga, es alguien que no milita dentro de nuestras filas y eso tendrá que seguir su procedimiento y ella tendrá que justificar también sus expresiones. Entre tanto, avanza el proceso penal del caso Ligados por asociación ilícita en contra de la Liga Azul. Augusto Verduga se enfrenta a una posible orden de prisión preventiva porque ha incumplido la presentación periódica dispuesta por el juez. En enero, Verduga se fue del país por la frontera norte rumbo a Colombia y no regresó. La fiscal Diana Salazar pidió audiencia para cambiar la medida. La diligencia se dará este miércoles en la Corte Nacional. Y España ha sufrido este lunes el peor apagón de su historia. La interrupción en el servicio eléctrico hasta ahora no tiene explicación y aunque se ha restablecido en gran parte del país, hay zonas que siguen a oscuras. El corte de electricidad afectó también a buena parte de Portugal, Andorra y el sur de Francia. Pedro Jiménez actualiza la situación en parte de Europa. Pasado el mediodía, la luz se fue en toda España. La generación de electricidad cayó en forma súbita, afectando el suministro que va por el sistema de interconexión de la península ibérica, por lo que el apagón tomó a gran parte de Portugal y se extendió en el sur de Francia. Ocurrió en horas de máxima actividad. Se desataron compras nerviosas en supermercados. Se apagaron los semáforos provocando interrupciones en el tránsito. Cerraron escuelas y museos. El torneo de tenis Mutua Madrid Open fue suspendido y centenares de aficionados quedaron en los pasillos de la sede del torneo. Uno de los colapsos más evidentes fue el del sistema de transporte, desde los trenes, donde hubo que hacer evacuaciones de emergencia, hasta el servicio subterráneo, que obligó a miles a caminar por los túneles. Y si bien los aeropuertos no se vieron afectados, la movilización fuera de las terminales fue un dolor de cabeza para quienes llegaban a Madrid o a Barcelona, por ejemplo. Así también las telecomunicaciones. Sin internet, para muchos, una radio fue el único método para acceder a las noticias. España estaba sin luz y lo más importante, no se sabía. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por eso el gobierno no descartó ninguna posibilidad, incluido un ataque cibernético. La entidad responsable del servicio habló de acontecimientos que llevaron al colapso total del sistema eléctrico, por lo que las causas siguen bajo investigación. Hacia el final de la tarde y entrada la noche, el servicio se restablecía en parte por la interconexión del sistema español al de Marruecos y al de Francia. Empezaba a llegar la luz en algunos sitios y los españoles lo celebraban así. Pero era solo el 50% del país el que volvía a tener el servicio. A la medianoche, el resto de España seguía a oscuras. Habían pasado hasta 12 horas y la Corporación de Electricidad ha advertido que necesita más tiempo para un restablecimiento total, posiblemente mañana, producto del que se ha dicho es el peor apagón en los últimos 50 años. Los clientes de 3 de los bancos más grandes del país ya pueden acceder a su puntaje crediticio mediante aplicaciones móviles. El servicio es gratuito y permite conocer sobre salud financiera y la información que estas instituciones toman en cuenta antes de otorgar un crédito. Adriana Bermeo amplía la noticia. 3 bancos del país tienen en sus aplicaciones digitales la opción para obtener el score o puntaje crediticio en menos de 1 minuto. Es un servicio nuevo y gratuito que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta, y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios. Para acceder solo debe ingresar a la plataforma del banco y seleccionar la opción calificación crediticia. En su pantalla se va a desplegar un semicírculo con el puntaje que va del 1 al 999. Mientras más alto sea el número, mayores las posibilidades de que una persona pague a tiempo sus deudas. Por eso los bancos, cooperativas y mutualistas utilizan el score crediticio como uno de los insumos para decidir si otorgan un préstamo. Si es que ha tenido alguna dificultad, pues obviamente su score se verá quizás en menor reflejo, pero no implicará que no pueda acceder a algún producto. Entonces la institución analizará y verá el nivel de riesgo y determinará cuáles son las condiciones a través de las cuales esta persona puede servirse y llegamos a una oferta ideal en función al nivel del riesgo. En el país, 3 instituciones privadas y la Superintendencia de Bancos están autorizadas a emitir el puntaje crediticio.
Reciben información de instituciones financieras, compañías de seguros, casas comerciales y entidades de servicios. Consolidan los datos y con una fórmula estadística calculan el puntaje. La única forma de mejorar el puntaje es pagando puntualmente los préstamos y deudas, y si no es posible, el usuario debe negociar con los acreedores y reducir los gastos. Encuesta deportiva del día. ¿Cuál cree usted que ha sido el mejor 10 de Barcelona en sus 100 años? Y las opciones son Víctor Epanor, Damián El Quito Díaz, Marcelo Troviani y también Jorge Bolaños, jugadores históricos todos. Ustedes ya pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas y también pueden votar en ecuavisa.com. Es el centenario del ídolo del astillero, sí, que se festejará con varios actos y tendrá el 1 de mayo su sesión solemne. El presidente de la República vetó totalmente la ley que obliga a entregar $1 a 3 provincias por cada barril de petróleo procesado en sus refinerías. Francisco Garcés explica los motivos que esgrimió el mandatario para objetar esa norma. El presidente vetó totalmente el proyecto que obligaba a destinar $1 de cada barril de petróleo procesado para Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, donde hay refinerías. El proyecto quedará congelado un año antes de que pueda ser reactivado. En su veto, Daniel Noboa recuerda que la Constitución prohíbe a la Asamblea aprobar leyes que ocasionen incremento del gasto fiscal sin que haya habido un estudio de sostenibilidad financiera y que se garantice una fuente de ingresos para su financiamiento. Lo dice también una sentencia de la Corte Constitucional de marzo de este año. Según el Ejecutivo, si se pusiera en vigencia la ley, ocasionaría una reducción de casi $47 millones en el presupuesto estatal, con el agravante de que Petroecuador hubiera quedado obligada a financiar ese valor como gasto de operación. Una vez notificada del veto, la Asamblea reaccionó en un comunicado en el que explica que la refinación de petróleo tiene impactos ambientales y sociales que deben ser compensados. La participación en las rentas generadas por esta actividad no es solo una demanda legítima, sino un mecanismo esencial para mitigar estos efectos. Eso es lo que nosotros siempre reclamamos. Generamos normativa, legislación desde la Asamblea Nacional para poder apuntar al tema de desarrollo económico, proteger y garantizar el tema de la seguridad, la vida, la propiedad privada, pero el Ejecutivo lamentablemente paraliza esos procesos. Estas leyes que estamos entregando al país generan la garantía de recibir los derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas, y lo que estamos viendo con estos vetos es que no le importa. En su veto, Noboa llamó la atención a la Asamblea y la invitó a abrir un debate para encontrar mecanismos para la distribución de rentas sustentables a largo plazo, pero observando la técnica y el gasto fiscal. La Congregación de Cardenales en Roma estableció que el 7 de mayo empezará el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. 134 cardenales electores que tienen menos de 80 años se reunirán desde esa fecha en la Capilla Sixtina y tendrán hasta 4 votaciones por día para dar un nuevo líder a la Iglesia Católica. La prensa del Vaticano ha informado que durante la reunión de hoy, los cardenales debatieron sobre la Iglesia, su relación con el mundo y cualidades que deberá tener el próximo Papa para enfrentar esos desafíos. Corea del Norte admitió el despliegue de tropas en Rusia para luchar contra Ucrania. El régimen de Kim Jong-un confirmó que sus fuerzas participaron en la liberación de Kursk, una ciudad fronteriza donde Ucrania perpetró una incursión terrestre el año pasado. Es la primera vez que Corea del Norte admite su participación directa en la guerra de Rusia contra Ucrania. El escenario, la región de Kursk, una zona tomada por sorpresa por tropas de Kiev en agosto de 2024, donde Ucrania estableció una zona de contención para impedir el avance de tropas rusas a su territorio. Corea del Norte, que tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, con 1.3 millones de soldados, había enviado a Rusia munición de artillería, cohetes y sistemas de misiles, pero no personal, hasta octubre del año pasado, cuando se supo del envío de tropas.
Al principio unos 1.200, pero luego se habló de 10.000 e incluso más. El régimen de Kim Jong-un admitió que su gente combatió del lado ruso. Los ha declarado héroes, pero también habló de autosacrificio, pues desde las primeras semanas de su participación se habló de un alto número de bajas por los ataques con drones desde Ucrania. Ahora Rusia ha anunciado la liberación de Kursk y Corea del Norte se jacta de haber participado en ella. Ucrania, sin embargo, niega la versión de Rusia sobre la liberación de Kursk y la expulsión de sus soldados. El Estado Mayor de Ucrania dice que son trucos propagandísticos de Rusia. Las gestiones para conseguir un alto al fuego duradero y eventualmente el final de la guerra continúan, y ahora Vladimir Putin ha anunciado una tregua unilateral entre el 8 y el 10 de mayo por el aniversario 80 del Día de la Victoria, que celebra el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y las autoridades de Irán no han revelado aún qué fue lo que causó la enorme explosión en el puerto de la ciudad Bandar Abbas el sábado, que dejó 65 muertos y más de 1.200 heridos. Versiones extraoficiales indican que se trató de cientos de toneladas de un químico usado para producir combustible de misiles balísticos de Irán que llegaron al puerto en febrero. El ministro del Interior de Irán dijo que se trató de un acto de negligencia y que los responsables ya están identificados. Trump, 100 días sin freno. Este martes 29 de abril, Donald Trump cumple sus primeros 100 días de mandato. En ese tiempo, el presidente de Estados Unidos ha hecho cambios no solo de fondo, sino también de forma, encaminados a reforzar el nacionalismo y resaltar los símbolos de identidad norteamericana. Veamos. Donald John Trump. Y en la segunda entrega de la serie Trump, 100 días sin freno, Televistazo mostrará la cacería que inició su gobierno contra los migrantes indocumentados, que además ha repercutido hasta en la economía norteamericana. Y precisamente el presidente Trump exige que se permita el libre tránsito de los buques comerciales y militares de Estados Unidos por los canales de Panamá y también el de Suez. Dijo que ambas rutas no existirían sin su país y pidió a su secretario de Estado que trabajen en ese tema. Trump ha mostrado su intención de retomar el control de la vía interoceánica panameña y ahora también apuntó al canal de Suez, que está ubicado en Egipto, que es otra arteria importante a nivel marítimo para el comercio global. Sin embargo, Egipto no se ha pronunciado al respecto. Centro de Arte de Guayaquil estará la obra Un Tango en la Luna. Estefanía Arias a continuación nos presenta la agenda cultural para este inicio de semana. Solo de ti. El tiempo ha pasado y no pueden negar que juntos hicimos del brazo de mar un guerrero de madera emprende un viaje a través del tiempo, explorando un pasado que persiste en el presente, acompañado por su copiloto, un célebre superhéroe local. Celeste, una obra del colectivo Aragua, llegará al Teatro México en Quito. Una propuesta llena de intriga, donde bailan, cantan, riman y hablan en prosa. Quiere que firmemos en el acto. Tenemos que partir bien los pedazos. La función será este miércoles 30 a las 19 horas. Un espectáculo de música clásica con imponentes interpretaciones, voces del romanticismo alemán, se presentará en la Casa de la Música en Quito. Un recital de voz y piano con la soprano Johanna Almeida y el pianista Alex Alarcón. El programa incluye obras de Schumann, Brahms, Mahler y Strauss. El concierto será este miércoles 30 a las 19:30. Escuchando música, tomando mi copa de vino y de pronto aquí. Una historia que narra la compleja relación entre tres personajes atrapados en un triángulo amoroso, donde los deseos personales, las responsabilidades y los sueños de felicidad se entrelazan y chocan. Un tango en la luna se presentará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil, interpretada por Fabo Doja, Juan José Jaramillo y Liz Rezabala. Las funciones son los miércoles 30 de abril y 7 de mayo a las 19:30.
Se llevó a cabo una nueva reconstrucción judicial de lo que ocurrió en Guayaquil la noche del 8 de diciembre del año pasado, cuando 4 menores fueron obligados a subir a un camión militar y días después sus restos aparecieron calcinados. Por este caso hay 16 militares detenidos y anoche 4 de ellos fueron traídos desde la cárcel de Cotopaxi hasta Guayaquil para que fueran parte de esta diligencia judicial. En la reconstrucción de los hechos lo que se hace es recrear lo que ocurrió la noche del crimen o lo que se supone que ocurrió según las versiones de los testigos. Se ha brindado más información, lo que podría inclusive catalogarse como una cooperación eficaz. Por nueva información se refiere a este momento. Uno de los militares involucrados confesó que a los menores los bajaron bruscamente de la camioneta en por lo menos 2 ocasiones, que los obligaron a tenderse boca abajo en el piso y luego a arrodillarse con las manos en la nuca. Agentes de policía fueron los que recrearon los hechos. Que existieron golpes que podrían constituirse actos de tortura. Son tácticas evidentemente que ya tienen algún raigambre dentro de los mecanismos investigativos que tienen las fuerzas del orden. En la reconstrucción incluso quedó constancia de que esa noche hubo un disparo, aunque se supone que fue al piso, no contra ninguno de los niños. Durante esta diligencia hubo además otro hallazgo. Una vestimenta y esa vestimenta va a ser reconocida y va a ser fijada dentro de un informe pericial y reconocida por los padres. La reconstrucción duró alrededor de 8 horas, comenzó en la noche del domingo y terminó cerca de las 5 de la mañana del lunes. La caravana en la que iban policías, personal de fiscalía, de derechos humanos, testigos, partió desde Guayaquil, pasó por Durán, entró a caminos de tercer orden y llegó hasta Taura, haciendo las paradas necesarias en los puntos donde ocurrieron hechos relevantes. Según los militares, los menores fueron liberados con vida, aunque un par de semanas después los 4 cuerpos aparecieron calcinados cerca de la base militar de Taura. Luis Fernando Otoya, juez y expresidente de la Corte de Esmeraldas, fue destituido por tomarse 2 años para notificar la sentencia de un caso de violación. El delito prescribió por la demora, lo informa Jacqueline Rodas. El juez y expresidente de la Corte de Justicia de Esmeraldas, Luis Fernando Otoya, fue destituido. La Corte Nacional declaró que fue negligente en una causa sobre delitos sexuales y el Consejo de la Judicatura lo sancionó y lo dejó fuera de la función judicial. Otoya presidió el tribunal que se guardó por más de 2 años una sentencia sobre el caso de un adolescente que violó a una niña con discapacidad. El caso quedó en la impunidad porque prescribió debido al tiempo transcurrido. La audiencia se dio el 18 de mayo de 2021, pero el fallo escrito recién se notificó el 25 de mayo de 2023. La Corte Nacional y la Judicatura recalcaron que al tratarse de un caso que involucró a una menor de edad, merecía atención prioritaria. La sanción en contra de Luis Fernando Otoya se envió al Ministerio de Trabajo para que registre su inhabilidad. Alias Invisible, sentenciado por el asesinato de Fernando Villavicencio, es investigado por tráfico de drogas. Este sábado, tras una requisa a su celda en la cárcel de máxima seguridad La Roca, se encontraron sobres con marihuana. Carlos Angulo, alias Invisible, sentenciado por ser el organizador material del asesinato de Fernando Villavicencio, sigue sumando procesos penales en prisión. Este domingo en la noche fue procesado por tráfico de droga, cuya pena mínima es de 2 a 6 años de cárcel. Un día antes, militares inspeccionaron su celda en la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil y encontraron sobres con marihuana. Por este nuevo delito será juzgado y sentenciado el 15 de mayo. No es la primera vez que alias Invisible comete ilegalidades desde La Roca. El 8 de febrero fue procesado por delincuencia organizada junto a 9 integrantes de Los Lobos. Según la policía y la fiscalía, desde allí dirigía secuestros, robos a vehículos, asesinatos y ataques terroristas. En este caso, las investigaciones siguen en curso. Antes de ser llevado a La Roca, Carlos Angulo estaba en la cárcel de Cotopaxi. Según la justicia, desde ese reclusorio organizó a su gente para matar a Fernando Villavicencio. Aún se desconoce quiénes ordenaron el asesinato y ese es motivo de otra investigación que se mantiene en reserva. Por el crimen del político, a mediados del año pasado fue condenado a 34 años de prisión, pero aún en La Roca sigue cometiendo otros delitos. El movimiento ADN que encabeza el reelecto presidente Daniel Noboa está a puertas de consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional
fortalece apoyo de sectores independientes y con ello irá a la sesión inaugural en la que se elegirán a las nuevas autoridades del legislativo. Francisco Garcés informa cómo avanzan las conversaciones. En la asamblea que se instalará el 14 de mayo, el gobierno ya cuenta con 74 votos. Le hacen falta 3 para conseguir una mayoría absoluta. En los cálculos de ADN están sus 66 asambleístas, 4 independientes y 4 del Partido Social Cristiano. Los diálogos siguen para aumentar el número. En las conversaciones, ADN ha puesto sobre la mesa la segunda vicepresidencia, 2 puestos libres en el Consejo de Administración Legislativa y presidencias y vicepresidencias de comisiones de la Asamblea. ADN quiere quedarse con la presidencia del Legislativo para Anabel Asín, la primera vicepresidencia y también las presidencias de las principales comisiones. El primer frente de negociación fue con 5 asambleístas independientes y estuvo a cargo José de la Gasca, ministro de Gobierno. Con Pachacuti, que tiene 9 legisladores, también se dialoga. Ese grupo está dividido en 3 y ADN centra su acercamiento con los amazónicos José Nantipia, José Nango y Edmundo Cerda. No hay acuerdos confirmados, aunque ADN está dispuesta a garantizarles un puesto en el CAL. Con los 4 asambleístas del PSC, los diálogos formales empezarán esta semana. Los acercamientos no han dado resultado porque el emisario del Ministerio de Gobierno fue Fausto Jarrín, ex abogado de Rafael Correa y ex asambleísta del correísmo. La decisión de los socialcristianos es separarse del correísmo al que apoyó en el último periodo legislativo y su aspiración es tener la segunda vicepresidencia de la Asamblea, un puesto en el CAL y presidir al menos 2 comisiones importantes. El gobierno también adelanta acercamientos con Cristian Benavides del Carchi y está buscando a Mónica Salazar, la primera disidente del correísmo. Se habla en ADN de otros asambleístas de ese bloque que han expresado, dicen ellos, inconformidad con sus posiciones. Por eso esperan a corto plazo que el número de asambleístas crezca al menos hasta 79. Invierno, las lluvias sin tregua. En la provincia de El Oro, Marcavelí ha sido azotada por 4 aluviones que dejaron al cantón aislado. El desbordamiento de 2 ríos y 3 quebradas causó daños en barrios, abrió cráteres en las calles y también dañó los puentes que conectan a las zonas rurales. El 87% de su población está afectada, como le informa Fabricio Lapo. 4 aluviones han dejado al 87% de la población de Marcavelí afectada. Tras el desbordamiento de 2 ríos y 3 quebradas este fin de semana, 12 barrios quedaron cubiertos de lodo y con decenas de viviendas dañadas. Cerca de 5.250 personas intentan recuperar algo entre los escombros. Se sumaron una serie de deslaves que derribaron paredes y árboles a su paso. Nosotros tuvimos que pasar la noche afuera, sacando un poco el lodo y gracias a Dios no hubo muchas pérdidas, no hubo pérdidas humanas. En el centro de la ciudad, el colapso del alcantarillado dejó 2 cráteres abiertos en las calles. 9 puentes que conectan a 10 sectores rurales sufrieron daños, complicando aún más el acceso a las comunidades. El municipio, con apenas 3 volquetas, una retroexcavadora y una excavadora, intenta atender la emergencia. Hasta el momento, las principales secuelas son 1.302 viviendas afectadas, 65 casas destruidas, al menos 741 damnificados y una persona desaparecida arrastrada por la corriente de un río. Mientras la población de Marcavelí sigue sacando el lodo de sus calles, algunos habitantes de localidades cercanas como Piñas han comenzado a llegar con ropa y alimentos para apoyar a los afectados. La búsqueda de los ocupantes de 2 autos sepultados por un deslizamiento mantiene en alerta a rescatistas en el sector El Tejar. Esto en el cantón Chimbo, en la provincia de Bolívar. Bajo la lluvia y entre toneladas de escombros, los equipos intentan localizar a las víctimas mientras la inestabilidad del terreno complica las labores. Veamos. En el sector El Tejar, cantón Chimbo, provincia de Bolívar, continúa la búsqueda de los ocupantes de 2 autos que quedaron sepultados tras un deslizamiento de gran magnitud. Según la gobernación, aproximadamente 8.000 metros cúbicos cayeron desde una montaña junto a la vía que conecta Chimbo con Guaranda. El operador de una mini cargadora del Ministerio de Transportes dio la alerta.
El hombre logró esquivar a tiempo la avalancha de tierra. Desde las 6 de la mañana de este lunes, equipos de rescate de los cuerpos de bomberos de Chimbo y Guaranda, junto con maquinaria de los municipios y de la prefectura, retomaron las labores de búsqueda. Sin embargo, las lluvias constantes complican el trabajo. Más que todo tenemos miedo con las brigadas de rescate, que al momento que se esté trabajando haya otro deslizamiento. Técnicos de gestión de riesgos también están en la zona evaluando las grietas y la inestabilidad de la montaña. Hasta el momento se desconoce cuántos pasajeros iban a bordo de los vehículos sepultados. Mientras tanto, esta vía que conecta Bolívar con la provincia de Los Ríos permanece cerrada. La ruta alterna habilitada es la Valvanera Payatanga. Y la ministra de Educación, Alegría Crespo, aseguró que luego de evaluar 7.636 unidades educativas, el inicio de clases en el régimen Costa y Galápagos se mantiene a partir del lunes 5 de mayo y analizarán durante la semana si amerita algún cambio excepcional por el invierno. Según la funcionaria, 5.385 instituciones requieren algún tipo de intervención y 37 están perjudicadas por esta época lluviosa. Sobre seguridad, ella señaló que habrá 229 planteles priorizados en la costa ecuatoriana. La refinería de Esmeraldas tiene paradas sus operaciones y está en riesgo elevado de fallas tras el sismo del pasado viernes registrado en esa provincia. El gerente de refinación pide a Petroecuador declarar la emergencia en esa infraestructura, como lo informa Hernán Higuera. La refinería de Esmeraldas quedó más afectada después del sismo de 6.1 grados, cuyo epicentro se localizó en esa ciudad. Javier Villalba, gerente de la refinería, pide a Petroecuador declararla en emergencia. La solicitud se acompaña de un informe técnico que reporta algunos daños. El desprendimiento de un material llamado refractario que recubre las paredes de los hornos y sirve para resistir altas temperaturas. También hay rotura de tuberías de químicos y agua y un daño grave en uno de los tanques de almacenamiento. En su oficio, el gerente de refinación dice que puede haber un colapso de toda la infraestructura debido al riesgo elevado de encadenamiento de fallas. Por eso asegura que la intervención es urgente y que la refinería no tiene materiales, repuestos ni mano de obra para hacer los arreglos. Y que como están las cosas, la reanudación de refinación de combustibles no se podrá hacer en el corto plazo. Declarar la emergencia facilita gestionar contratos y obtener asignaciones presupuestarias. La refinería de Esmeraldas es una infraestructura clave en la producción de gasolinas y diésel y antes del sismo ya se encontraba en estado crítico, con producción a la baja y mantenimientos extendidos. Petroecuador no ha reaccionado ante los daños del sismo ni ante el pedido de declarar la emergencia. Daniel Noboa está de gira presidencial durante 16 días, la más extensa hasta ahora, para visitar 7 países de Europa y Medio Oriente, aunque en su primer periodo Noboa registra 19 viajes al extranjero, la mayoría a los Estados Unidos. En ese caso se destinaron a actividades diplomáticas. Diego Cuenca hace un recuento de los viajes del mandatario que hoy visita España. Daniel Noboa participa en la gira presidencial más extensa que hasta ahora ha realizado. Estará 16 días fuera de Ecuador y visitará 7 países de Europa y Medio Oriente. El sábado acudió a Roma al funeral del Papa Francisco. Este domingo llegó a España para un encuentro con emprendedores ecuatorianos en Madrid. Este lunes se reunió con el rey Felipe VI y tenía previsto un encuentro con el presidente Pedro Sánchez. Pero la presidencia no precisó si concretó esa reunión por los apagones en ese país. Según la Cancillería, él concentra sus actividades en la atracción de inversiones para generar plazas de empleos, exportaciones y la firma de convenios en materia energética y agrícola, sin dar más detalles. En su primer periodo presidencial, Noboa ha hecho 19 viajes al extranjero y la mayoría tiene en común que la presidencia hace pocas precisiones sobre los logros de cada uno. La mayoría de las visitas fueron a Estados Unidos, 5 de ellas de índole personal. Las otras fueron intervenciones en Naciones Unidas, encuentros con autoridades locales y con migrantes ecuatorianos. 14 de estas travesías estuvieron relacionadas con eventos diplomáticos, como la posesión de los presidentes Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y Donald Trump de Estados Unidos. La canciller Gabriela Sommerfeld es quien más lo acompaña.
solo en 2 de sus giras. Anunciaron logros en temas de inversión. El viaje de marzo del 2024 a Canadá, cuando se reunió con empresarios y suscribió compromisos de inversión minera por $4.800 millones. Y en septiembre, cuando volvió a ese país en busca de generación eléctrica. Posteriormente, ni la presidencia ni otras instituciones oficiales han especificado cuándo y cómo se concretarán las inversiones ofrecidas. En Ecuador, los estudiantes obtuvieron bajas calificaciones en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales. Así lo revela el INEVAL en su reciente proceso. Diego Puente con más detalles. Los estudiantes de primaria y secundaria sacaron malas calificaciones en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales según los resultados del examen Ser Estudiante. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, evaluó a 47.000 estudiantes de cuarto, séptimo y décimo de educación básica y tercero de bachillerato de instituciones públicas y privadas en el año lectivo 2023-2024. El INEVAL establece que el estándar de aprendizaje mínimo es de 700 sobre 1000 puntos. En educación básica, Ciencias Naturales fue la materia con menor puntuación. En promedio obtuvo 679 puntos. Le sigue lenguaje con 687 puntos, matemáticas con 688 y ciencias sociales con 689. Cuando los porcentajes o los puntajes son menores, significa que esos estudiantes probablemente lo que ellos dicen es: yo con las justas voy a terminar bachillerato y por mi situación económica o personal voy a ir al mundo del trabajo, voy a conseguir un trabajo porque no tengo ninguna aspiración. En tercero de bachillerato, las materias peor calificadas fueron de lenguaje con 666 puntos y física con 689 puntos. Aunque en promedio los resultados fueron mejores en comparación al año lectivo 2022-2023, todavía no llegan a los niveles prepandemia en los que los estudiantes bordeaban entre 698 y 701 puntos. La pandemia, indica el INEVAL, fue uno de los factores que influyó en el bajo rendimiento porque los alumnos no tuvieron acompañamiento cercano de los docentes y no tuvieron un entorno que estimule el aprendizaje al pasar horas solos frente a la pantalla. Un segundo factor fue que los docentes no lograron completar la malla curricular. Una tercera causa incluye el entorno económico. Por ejemplo, las familias no cuentan con dinero para comprar computadoras y otros materiales. Un cuarto factor es el desentendimiento o falta de seguimiento de los padres en educación. Hay una quinta circunstancia. Violencia amenazada, donde estudiantes o grupos de fuera captan a los chicos para bandas, para pandillas, y esos chicos y demás están allí en la escuela, pero con una actitud también amenazadora al docente. Los planteles con menos calificaciones fueron los fiscales. En lenguaje obtuvieron 674 puntos en comparación con los particulares con 709 puntos. Ahora queda la tarea para que las autoridades educativas adopten los correctivos y se mejoren las calificaciones. El lago San Pablo, ícono natural de Otavalo, enfrenta una grave crisis ambiental. Según la Corporación para la Defensa del Lago, cada segundo se descargan entre 18 y 20 litros de aguas hervidas en el sitio. En su cuenca viven más de 84,000 personas y la contaminación avanza sin freno. Los investigadores advierten que si no se actúa de forma urgente, este ecosistema podría colapsar en 2 años. Cristian Tinajero con el reporte. A los pies del volcán Imbabura se extiende el lago San Pablo, el más grande de Ecuador. Para los pueblos indígenas de Otavalo, es un sitio sagrado conocido como Imbacucha, con más de 10,000 años de historia. Pero hoy, sus aguas están contaminadas. El lago tiene 6.72 kilómetros cuadrados de superficie. Alrededor están asentadas 4 parroquias: Eugenio Espejo, San Rafael de la Laguna, González Suárez y San Pablo. En su cuenca habitan cerca de 84,000 personas, el 70% de la población del cantón Otavalo. En sus alrededores hay 14 plantas de tratamiento de aguas residuales que en 2011 el gobierno entregó al municipio. Sin embargo, la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo detectó que cada hora al menos 68,000 litros de aguas hervidas se descargan directamente. Una de las fuentes de contaminación más evidentes está al norte, en la comunidad Pucará de Velázquez, de Eugenio Espejo. Allí una estación de bombeo dejó de funcionar hace 1 año. A su lado, un canal contaminado desemboca en el lago. Las aguas residuales de alcantarillado del casco parroquial de Eugenio Espejo, de una comunidad que se llama Pibarinci, de nuestra comunidad, pasan por aquí. Pero al estar las bombas dañadas, prácticamente se quedan aquí, todo estancadas aquí en este lugar.
En el otro extremo, en la comunidad de Araque, la situación empeora. Los enormes tanques de recolección de la planta de tratamiento están saturados y al borde del colapso. Según los comuneros, dejó de operar en 2020. Mientras que en las piscinas, donde se debería observar un proceso de purificación, solo hay agua estancada. Apenas a 100 metros de esa planta, la vertiente El Ojo del Quinde muestra el contraste. Su agua cristalina se contamina al mezclarse con las descargas sin tratar, que salen por una tubería directa desde Araque. Investigadores de la Universidad Central del Ecuador tomaron muestras en 11 puntos del lago San Pablo, determinando que hay bacterias, parásitos y hongos derivados de la descomposición de excremento, además de presencia de microplásticos y residuos de jabón. Su nivel de contaminación es de 7/10, considerado alarmante, de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Ambiente. Y según el estudio, si las fuentes contaminantes no se contienen o eliminan, en 2 años, el lago podría morir. Una presentación de ballet clásico y otra folclórica son parte de las actividades por el Día Internacional de la Danza, que se conmemora cada 29 de abril. Y asimismo hay una agenda por el Día Internacional del Jazz, que será este 30 de abril. Estefanía Arias con el resumen de los eventos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Una coreografía inédita interpretada por la compañía En Avant, inspirada en el ballet de Alexander Glasinov. Un ballet clásico por el Día Internacional de la Danza. El espectáculo será en el Teatro Zona Escena en Guayaquil, el martes 29 a las 7 de la noche. La Plaza del Folclor del Museo Pumapungo, en Cuenca, será escenario para una presentación de danzas tradicionales, color y cultura con agrupaciones locales. El evento será el martes 29 a las 10 de la mañana. Jóvenes bailarines serán parte de esta nueva propuesta denominada Quito Ballet y Dance Company, un espacio que involucra a 16 personas, entre artistas y productores, bajo la dirección del maestro Héctor Sanzana. El espectáculo será en el Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Central, en la capital, el miércoles 30 a las 14:30. Concierto que propone mezclar el reggae, hip hop y las improvisaciones del jazz. La banda ecuatoriana Jazz The Roots estará en el Teatro Nacional Sucre en Quito, como parte del Día Internacional de este género musical de origen afroamericano. Además, presentarán su cuarto disco. El show será el miércoles 30 a las 19 horas. Jornadas académicas y conversatorios para explorar la riqueza del jazz. Así, la Universidad Católica de Guayaquil celebrará el día de este género musical. Las actividades comenzarán el miércoles 30 desde las 9 de la mañana en el auditorio de la institución. Además, Faculty Band, la agrupación de jazz y fusión de la universidad, se presentará en el local Odisea, norte de Guayaquil, el miércoles 30 a las 20 horas. En el escenario los acompañará la artista Alexandra Cabanilla y en el contrabajo Luis Illescas. Y el colombiano Juanes volvió después de 2 años con Una Noche Contigo, el primer sencillo de su próximo álbum. Además, hay otros lanzamientos, entre ellos John Briel y su nueva canción GPS. También el panameño Bosa tiene algunas sorpresas. Más información del espectáculo a continuación. Bad Bunny estrenó el fin de semana el videoclip de la 9ª canción del disco Debí Tirar Más Fotos. La llama Boquete y la grabó en Puerto Rico, en escenarios naturales y urbanos que reflejan melancolía y evocan recuerdos de una relación pasada y la fuerza para sanar tras una ruptura. Este álbum fusiona géneros como reggaetón y salsa para homenajear la cultura puertorriqueña. El panameño Bosa lanzó su álbum titulado San Blas y el video musical del tema con el mismo nombre. Se destaca por su conexión con las raíces culturales de su país. El cantante apuesta por sonidos frescos como afrobeat, amapiano y música urbana. Fue grabado en la región Gunayala, más conocida como San Blas, y habla de lo importante que es el reencuentro personal. Después de 2 años, Juanes regresa con su sencillo Una Noche Contigo. Este tema mezcla romanticismo y lo ha denominado un mágico bolero. Formará parte de su próximo álbum, aún sin fecha oficial,
y es un género absolutamente nuevo en su carrera. Fue grabado en un paisaje helado y surrealista. Esta canción está disponible en plataformas digitales. Gracias amigos por habernos acompañado en esta emisión de inicio de semana. En contacto directo estarán Otto Sonnenholster, ex vicepresidente de la República y ex candidato presidencial, y Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Ambos van a debatir sobre la propuesta presidencial de ir a una constituyente. Los cambios políticos son necesarios, pero ¿no hay otra forma de hacerlos? Televistazo regresa mañana, amigos, a las 5:55. En su primera emisión les recordamos también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Los esperamos. Buenas noches.